Capítulo 1. ¿Por qué ya nada te ilusiona? Hay una tragedia silenciosa de la que casi nadie habla. Y no tiene nada que ver con guerras, crisis económicas o catástrofes naturales. Tiene que ver contigo, conmigo y con millones de personas que se levantan cada mañana, cumplen sus responsabilidades, pagan sus facturas, responden mensajes, hacen planes para el fin de semana. Y sin embargo sienten que algo importante se les ha escapado sin hacer ruido. Lo curioso es que la mayoría ni siquiera sabe ponerle nombre, porque cuando algo desaparece poco a poco, resulta difícil darse cuenta del momento exacto en el que se fue. Nadie recuerda el último día que jugó con sus amigos de la infancia. Nadie recuerda el último verano en el que salió a la calle sin preocuparse por la hora. Nadie recuerda la última vez que fue llevado en brazos por sus padres. Simplemente ocurre. Y un día te das cuenta de que han pasado años sin que lo notaras. Quizá con la ilusión sucede algo parecido. No desaparece de golpe. No deja una nota de despedida. No hace las maletas mientras duermes. Simplemente empieza a ocupar menos espacio en nuestras vidas, en nuestras experiencias. Hasta que un día descubres algo extraño. Tu vida sigue avanzando, pero ya no la esperas con la misma curiosidad. Ya no te emocionas con esa intensidad. Antes habían días que parecían contener algo. No sabías exactamente qué, pero había algo. Una llamada, una oportunidad, una persona, sorpresa. Había magia. Incluso un martes cualquiera podía convertirse en una pequeña aventura inesperada. Ahora los martes suelen parecerse sospechosamente a los miércoles, y los miércoles a los jueves. Y los jueves son una especie de sala de espera hasta que llega el viernes, que por cierto tampoco suele cumplir todo lo que prometía o todo lo que esperabas. Es curioso, pasamos 5 días esperando 2, y cuando llegan esos 2 días, los usamos para recuperarnos de los 5 anteriores. No parece el mejor de los negocios, pero hemos conseguido normalizarlo, y quizá ahí empiece el problema, en todo lo que hemos normalizado, porque la costumbre tiene una habilidad extraordinaria, consigue que dejemos de ver cosas que tenemos delante, como pasa con los cuadros colgados en una pared, que un día dejan de ser imágenes y se convierten en parte invisible del paisaje. Lo mismo ocurre con el ruido de una nevera, con el tic-tac de un reloj. Y también pasa con la vida. Te acostumbras a la rutina, luego te acostumbras al cansancio, después te acostumbras a posponer cosas y finalmente te acostumbras a decirte, ya tendré tiempo. La mayoría de los adultos vivimos rodeados de ya tendré tiempo para viajar, ya tendré tiempo para aprender otro idioma, ya tendré tiempo para escribir ese libro, ya tendré tiempo para llamar a mis amigos, ya tendré tiempo para cuidarme. Es una frase fascinante porque siempre habla del futuro y nunca presenta pruebas. Sin embargo, seguimos creyéndole, quizá porque la alternativa resulta incómoda, quizá porque admitir ciertas cosas obliga a hacer preguntas que llevamos años evitándolas. Preguntas pequeñas pero peligrosas, como todas las preguntas verdaderamente importantes. Por ejemplo,
¿Cuándo fue la última vez que esperaste algo con auténtica ilusión? No hablo de unas vacaciones, ni de una compra, ni de un descuento que apareció por casualidad mientras navegabas por internet, como quien busca respuestas en una máquina expendedora. Hablo de ilusión de verdad, de esa que te hacía mirar el reloj, de esa que te hacía imaginar escenarios, de esa que convertía una semana normal en algo emocionante. Porque existe una diferencia enorme entre disfrutar algo y esperar algo. Y tal vez llevamos tanto tiempo ocupados sobreviviendo a nuestras agendas que no nos hemos dado cuenta de que una de esas dos cosas se ha ido apagando. Lo más extraño es que desde fuera todo parece correcto, todo parece normal. Tienes obligaciones, responsabilidades, objetivos, compromisos. Cumples con ello. Incluso tienes planes. Tu vida parece estructurada. Lo que quizá ha perdido es otra cosa. La chispa, la anticipación, la curiosidad. Esa sensación infantil de que algo interesante podía ocurrir en cualquier momento. Y antes de que pienses que esto va de hacerse mayor, déjame decirte algo. Creo que esa explicación es demasiado fácil. Y las explicaciones demasiado fáciles suelen ocultar algo. Porque he conocido personas de 70 años llenas de curiosidad y personas de 30 que parecían llevar décadas esperando el final de algo. Así que quizá la edad no sea la culpable, quizá tampoco lo sea tu trabajo, el dinero, el tiempo. Quizá estemos mirando en la dirección equivocada, porque hay algo extraño en todo esto, algo que no termina de encajar, y cuanto más lo observas, más difícil resulta ignorarlo. Porque si el problema fuera simplemente el paso de los años, entonces, ¿por qué algunas personas siguen sintiendo entusiasmo mientras que otras parecen haberla perdido hace mucho tiempo? Tal vez la pregunta correcta no sea ¿por qué envejecemos? Tal vez la pregunta sea otra, una mucho más incómoda, una que nos obligará a mirar donde normalmente no miramos, porque quizá el problema no está donde llevamos años buscando. Quizá la respuesta vive en algún lugar bastante más incómodo, y es precisamente ahí donde vamos a entrar ahora. Hay una idea que nos han vendido tan bien que casi nadie la cuestiona, la idea de que siempre sabemos lo que queremos. Piénsalo un momento. Desde pequeños nos preguntan ¿qué quieres ser de mayor? Como si la respuesta estuviera escondida en algún cajón de nuestra habitación, esperando a ser descubierta. Lo curioso es que nadie nos pregunta algo mucho más importante. ¿Y cómo puedes estar seguro de que eso que deseas es realmente tuyo y no es algo que aprendiste a quererlo sin cuestionarlo y sin darte cuenta? Porque desear algo y haber aprendido a desearlo son dos cosas muy distintas, pero solemos descubrirlo demasiado tarde y a veces, después de años, incluso después de muchísimos años más. Hay personas que pasan media vida persiguiendo un ascenso y cuando lo consiguen, descubren que el despertador sigue sonando a la misma hora. Otras persiguen una casa más grande y cuando llegan a ella, se encuentran exactamente con los mismos pensamientos viviendo dentro. Al parecer los problemas tienen la mala costumbre de mudarse con nosotros, a donde vayamos. Nunca pagan alquiler, pero siempre encuentran nuestra dirección. Y quizá por eso tantas personas viven con la sensación de estar persiguiendo algo, aunque no sepan exactamente qué. Pero si observas con atención, la vida moderna se parece mucho a una cinta de correr.
Corres, sudas, te esfuerzas, incluso puedes sentir que avanzas. Lo único extraño es cuando te bajas. Sigues exactamente en el mismo sitio. Y no me refiero al dinero, ni al trabajo, ni al éxito. Me refiero a algo más difícil de explicar, a esa sensación que cada meta alcanzada parece perder brillo más rápido que la anterior. ¿Recuerdas aquel teléfono que querías? Aquel coche, aquel viaje, aquella oportunidad o aquella persona. Parecían enormes hasta que dejaron de serlo. Y entonces apareció la siguiente cosa. Siempre aparece la siguiente cosa. La vida tiene una gran capacidad de convertir los sueños de ayer en la normalidad de mañana, como si aquello que un día parecía una cima inalcanzable acabara siendo simplemente el suelo sobre el que caminas sin darte cuenta. Lo llamamos acostumbrarse y tiene sentido, porque imagina lo agotador que sería emocionarte todos los días por tener agua caliente o electricidad o una cama. La costumbre existe por una razón. El problema es que no distingue demasiado bien. Se acostumbra a lo malo, pero también a lo bueno. Y ahí empieza una parte importante de esta historia, porque quizá no hemos perdido la capacidad de ilusionarnos. Quizá nos hemos vuelto expertos en acostumbrarnos. Nos acostumbramos al trabajo que antes soñábamos, a la pareja que antes deseábamos, a la ciudad que antes queríamos visitar, a la vida que antes parecía imposible. Y mientras eso ocurre, aparece una sensación extraña, la sensación de que siempre falta algo. Como cuando sales del supermercado convencido de que olvidaste comprar alguna cosa. No sabes cuál es, pero algo te falta y vuelves a revisar la bolsa y después el recibo y la nevera y aún así esa sensación continúa. Pues bien, hay personas que viven exactamente así, solo que no revisan una bolsa de compras. Revisan su vida, cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de pareja, cambian de objetivos. Y durante un tiempo esto parece funcionarles, hasta que la sensación vuelve, porque quizá nunca estuvo en esos lugares, quizá estaba viajando con ellos. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque si la ilusión no desaparece simplemente por hacerse mayor, si tampoco se desvanece solo porque pase el tiempo, entonces no estamos hablando de algo que se desgaste por sí mismo, ni ante algo que esté destinado a perderse de forma natural. Y si además comprobamos que ni siquiera desaparece después de conseguir muchas de las cosas que deseábamos, entonces tal vez tengamos que hacernos una pregunta bastante más incómoda. Una pregunta que casi nadie quiere formular. ¿Y si llevamos demasiado tiempo persiguiendo respuestas para preguntas que nunca nos detuvimos a examinar? Porque quizá el problema no sea que ya nada te ilusione. Quizá el problema sea que llevas tanto tiempo corriendo que ya no recuerdas quién dirigió la dirección, quién dirigió tu ruta, quién la decidió incluso. Y cuando eso ocurre, la vida puede seguir avanzando, pero una parte de ti empieza a quedarse atrás. Nadie se despierta una mañana y descubre que se ha perdido. Eso solo pasa en las películas. En la vida real es mucho más discreto. Empieza cuando dejas de hacerte ciertas preguntas. Después de todo, las preguntas tienen mala reputación. Las respuestas construyen carreras. Las preguntas suelen complicarlas. Las respuestas llenan reuniones. Las preguntas suelen dejarnos mirando por la ventana. Y ya sabemos lo que piensa el mundo de las personas que se quedan demasiado tiempo mirando por la ventana.
que están perdiendo el tiempo. Sin embargo, hay algo curioso. Las decisiones más importantes de nuestra vida rara vez aparecen mientras estamos ocupados. Aparecen cuando estamos en silencio, en un paseo, en una madrugada, en un viaje largo, o en esos extraños 5 minutos en los que te quedas sentado dentro del coche antes de subir a casa, como si hubiera algo esperando ahí, algo que todavía no sabes nombrar. Quizá por eso la ilusión tiene tan mala relación con la prisa, porque la prisa siempre sabe a dónde va. La ilusión no. La ilusión necesita espacio, necesita curiosidad, necesita incertidumbre. Y nosotros les hemos declarado la guerra a estas tres cosas. Queremos saberlo todo, queremos controlarlo todo, planificarlo todo hasta el descanso. Hay personas que organizan su tiempo libre con la misma atención con la que otros organizan una operación militar. Y después se preguntan por qué se sienten tan agotadas. Es una escena maravillosa. Compramos agendas para controlar nuestras vidas y terminamos necesitando vacaciones para recuperarnos de ella. A veces sospecho que la vida nos observa desde algún rincón y se ríe poco a poco de nosotros. Sí, con cariño, pero se ríe. Porque hay algo profundamente humano en perseguir aquello que creemos que nos falta. Y algo profundamente trágico en descubrir que muchas veces lo que nos falta no estaba delante, estaba detrás, esperándonos, llamando nuestra atención desde hace años. A veces la ilusión no desaparece, a veces queda enterrada debajo de obligaciones, expectativas, rutinas, de presiones de nosotros mismos que hemos ido construyendo para sobrevivir. Y llega un momento en el que esas versiones funcionaban tan bien que olvidamos preguntar si todavía nos representa. Quizá por eso algunas personas sienten alivio cuando fracasan. Es una idea incómoda, pero ocurre. Porque el fracaso destruye planes y de vez en cuando también destruye disfraces. Nos obliga a volver a preguntarnos cosas que llevamos años evitando. Y aunque duele, también tiene algo de honestidad, porque tarde o temprano todos acabamos llegando al mismo lugar. Ese momento en el que miramos nuestra vida y nos hacemos una pregunta sencilla. ¿Esto tiene? No. ¿Esto sigue teniendo sentido para mí? No. ¿Esto sigue teniendo sentido para mí? No para mis padres, no para mi pareja, no para mis amigos, no para las redes sociales, no para la versión de mí que existía hace 10 años. Hablo de mí, aquí y ahora. Y quizá la ilusión tenga menos que ver con encontrar algo nuevo y más con recuperar la capacidad de hacerse esa pregunta. Porque tal vez la ilusión nunca fue una emoción, tal vez fue una dirección, la sensación de caminar hacia algo que tenía significado para ti, aunque no supieras exactamente qué era, y quizá por eso muchas personas siguen conservándola a los 70 años, porque siguen siendo capaces de sorprenderse, de cambiar de opinión, de empezar otra vez, de admitir que no tienen todas las respuestas, mientras que otras envejecen mucho antes, no en los años, sino en la curiosidad. Y tal vez ahí se esconde el verdadero peligro, en no llegar a viejo, sino en llegar demasiado pronto al día en que dejas de hacer preguntas, porque cuando eso ocurre, la vida continúa, pero deja de abrir puertas y sin darte cuenta, empieza a parecerse demasiado a la sala de espera. Quizá por eso esta noche no quiero dejarte una respuesta,
Las respuestas tienen una costumbre muy extraña. Se quedan quietas. Sin embargo, las preguntas siguen caminando. Así que te dejaré una. Sí, una sola. La próxima vez que te descubras diciendo, ya tendré tiempo, detente un momento y pregúntate algo mucho más incómodo. ¿Tiempo para qué? Porque tal vez la vida no te está pidiendo que corras más. Quizá solo está esperando que vuelvas a mirar en una dirección que hace años dejaste de mirar. Y si al hacerlo descubres que habías olvidado algo que todavía te emociona, algo que todavía despierta curiosidad, no lo ignores. Podría ser la primera conversación honesta que tengas contigo mismo desde hace mucho tiempo. Y a veces, una vida entera empieza exactamente así, con una pregunta y con el valor de no apartar la mirada. Esto ha sido El Ruido de Fondo.